Un saludo fraterno, muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy en este espacio, sobre todo porque trataremos temas bastante relevantes que tienen que ver directamente con el ámbito social, educativo y sobre todo a nivel de nuestra salud. Los temas a tratar el día de hoy son los siguientes: VIH-Sida, salud sexual y reproductiva. Sean todos ustedes bienvenidos. En cuanto al concepto de VIH por sus siglas, se lo denomina como virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, que al momento que ingresa a nuestro organismo o a nuestro cuerpo, paulatinamente o de manera progresiva va a provocar la destrucción del sistema inmunitario. ¿Cómo? Disminuyendo las defensas. Así que el sistema inmunitario en nuestro cuerpo nos ayuda a combatir o atacar todas las infecciones o enfermedades a las que podríamos estar expuestos. En cuanto a la sintomatología, durante las 2 o primeras 4 semanas después del contagio de VIH, va a manifestar lo siguiente: fiebre, dolor corporal y malestar general. Esta sería la primera reacción que va a tener el organismo para responder hacia el VIH, es decir, posterior al contagio. Pero durante esta etapa se considera que hay bastante carga viral, por lo cual el paciente que está contagiado con VIH puede transmitir de manera muy fácil y sencilla hacia otras personas el virus como tal. Los síntomas del VIH van a durar unas ciertas semanas nada más. Posterior a ello, no se va a volver a sentir síntomas después de varios años. Perfecto. Ya esto se lo considera como síntomas tardíos. Y con ello, del VIH o virus de inmunodeficiencia humana ya evolucionó hacia el conocido SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, de virus evolucionó hacia enfermedad. ¿Por qué? Porque existió en mayor proporción el daño o debilidad del virus atacando hacia el sistema inmunitario y con ello provocando el SIDA. Es así que durante este periodo de la enfermedad, el paciente va a sufrir infecciones raras o enfermedades raras también llamadas como oportunistas. Yo sé que en algún momento ustedes han escuchado que un paciente con SIDA, incluso para él, una simple gripe puede ser potencialmente mortal. ¿Pero por qué? Porque recordemos que el sistema inmunitario ya está debilitado en mayor proporción. Y es así que si no se recibe el tratamiento necesario posterior a contraer o contagiarnos del VIH, en aproximadamente 10 años se van a manifestar los siguientes signos y síntomas, como son aftas o también una capa espesa o blanca a nivel de boca y lengua, dolor de garganta, cefalea o dolor de cabeza, tener infecciones bastante seguidas y fuertes sobre todo, sentir cansancio, mareo, aturdimiento, pérdida de peso excesiva, diarrea, fiebre, sudores nocturnos, glándulas inflamadas a nivel de garganta, axilas o ingle, episodios de tos seca y profunda y sobre todo dificultad respiratoria, sangrado sin razón a nivel de la boca, nariz, ano o vagina y por último sentir las manos o pies entumecidos o lo que solemos decir que las extremidades se encuentran dormidas y con ello pues debilita los músculos y perdemos fuerza al momento que caminamos o al momento que realizamos cualquier tipo de actividad. Y es así que es muy importante también recordar de cierta manera cómo se transmite el VIH en un inicio. Es decir, que tenemos diferentes vías, tres principalmente, como son la sexual, sanguínea y vertical. En cuanto a la vía sexual, efectivamente se transmite a través de relaciones sexuales con penetración, pero sin protección, es decir, sin un preservativo, a nivel anal, vaginal, incluso a nivel oral. Por vía sanguínea, al momento de compartir jeringas, agujas, materiales inyectables o cualquier tipo de material o instrumento cortopunzante en donde éste haya tenido contacto directamente con la sangre de un paciente con VIH. Y por último, tenemos a través de la vía vertical, es decir, durante el periodo de gestación de madre a hijo o incluso también durante el parto o también en el periodo de la lactancia. Recordemos, las tres vías de transmisión del VIH van a ser sexual, sanguínea y por último la vía vertical. Y es por esto que debemos tomar ciertas medidas
al momento de catalogar como tal la prevención del VIH o enfocarnos en ello para no tener ningún tipo de consecuencia catastrófica, como ya lo observamos anteriormente, que el VIH evoluciona a la enfermedad conocida como SIDA. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Usar preservativos, ya sea condón masculino, condón femenino al momento de mantener relaciones sexuales, hacerse la prueba al menos una vez al año, practicar la monogamia, es decir, tener únicamente una sola pareja sexual para disminuir el riesgo de contagio de VIH, utilizar material estéril, evitando compartir jeringuillas, es decir, que si como tal usted se va a realizar un tatuaje, se va a realizar un piercing o tal vez algún tipo de prueba médica en donde le extraigan sangre o su cuerpo tenga contacto con cierta jeringuilla, ¿qué es lo que usted va a solicitar? Que siempre este tipo de instrumentos o materiales sean estériles, es decir, que sean nuevos, que enfrente de usted los saquen para poder utilizarlos. En mujeres embarazadas se debe realizar necesariamente un análisis o una prueba de VIH para evitar el contagio. Ya conocemos que una de las vías de transmisión es por vía vertical. Así que para que exista la prevención y no haya consecuencias fatales después que la madre se entere que contagió por VIH a su hijo, tendríamos que someterle a un análisis o prueba de VIH en el primer control de su embarazo. No consumir alcohol o drogas en exceso, ya que este tipo de sustancias a cualquier persona vuelven vulnerable en aquellas situaciones en las cuales por el consumo excesivo pierden la noción del tiempo, pierden la noción del espacio y, oh sorpresa, tal vez al día siguiente se enteren o se alarmen con la noticia de que fueron contagiados del VIH. Perfecto, así que en lo posible disminuir el consumo de estas sustancias para prevenir con esta acción el VIH. Tenemos también la profilaxis preexposición. ¿Qué significa esto? La toma de medicamentos antes de tal vez tener la posibilidad de contraer el VIH, pero esto no toman todas las personas en sí, sino directamente aquellos sobre todo campos en donde la exposición es bastante alta. Perfecto, dirigido a personas que trabajan en el ambiente sanitario como médicos, enfermeras, que están relacionados o atienden todo el tiempo directamente pacientes con VIH, o también aquellas parejas que conviven con personas contagiadas de VIH. Y por último tenemos la profilaxis post-exposición, es decir, después de la exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene la idea o tiene la alarma que tiene una alta probabilidad de haberse contagiado del VIH o virus de inmunodeficiencia humana, rápidamente deberá someterse a una profilaxis post-exposición, es decir, a la toma de medicamentos. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de contagio de este virus. En lo principal se recomienda que esta toma de medicamentos sea dentro de las primeras 72 horas. Perfecto. Ahora, ¿cuándo deberíamos realizarnos una prueba de VIH? Como ya sabemos, anteriormente lo mencioné, al menos una vez al año, o incluso aquí podemos mencionar cuando existe la necesidad de que usted haya estado en un ambiente o en una práctica de riesgo, es decir, que tuvo relaciones sexuales sin protección y después se entere que estas relaciones sexuales fueron con una persona contagiada con VIH, o a su vez, si es que existió el compartimiento de cualquier instrumento o material cortopunzante y a través de la sangre, probablemente se haya contagiado. Si es que tiene la planificación de quedar embarazada, también deberá realizarse la prueba de VIH. Si es que se ha padecido cualquier tipo de infección de transmisión sexual, también deberíamos someternos a realizarnos las pruebas. Si es que se va a tener como tal ya una relación estable y con su pareja usted concluye el no uso del preservativo durante las relaciones sexuales, ahí es muy recomendable que las dos personas como pareja se sometan a la prueba para estar totalmente seguros que ninguno de los dos como tal contiene el virus de inmunodeficiencia humana, o incluso en el peor de los casos y lamentable de los casos, que haya sufrido abuso sexual o agresión sexual.
¿sí? Porque en esta situación probablemente la persona que haya cometido la agresión sexual puede estar contagiada con VIH y la víctima, lo más recomendable es que se realice una prueba lo más pronto posible. ¿De acuerdo? En cuanto al tratamiento, específicamente se basa en medicamentos antirretrovirales. Así que si se es VIH positivo, ¿qué es lo que va a suceder con la toma de estos medicamentos antirretrovirales? Pues va a reducir la carga viral y con ello usted puede mantenerse saludable. Sabemos que personas pueden salir adelante o vivir tranquilamente con el virus siempre y cuando esto sea controlado, es decir, que estén bajo tratamiento, que estén con la toma constante de sus medicamentos antirretrovirales. Esto es lo que va a ayudar a ¿qué? A fortalecer su sistema inmunitario y con ello pueda usted tener la total satisfacción de vivir tranquilamente, de mantenerse saludable y que no por cualquier tipo de enfermedad o infección oportunista, esto sobre todo pues le cause sintomatología catastrófica. Perfecto. Muy bien. Eso en cuanto a todo lo que respecta al tratamiento del VIH. Recordemos, se somete específicamente a medicamentos antirretrovirales. Muy bien, ahora debemos también a nivel social romper mitos porque existen muchas teorías, muchos mitos en realidad en donde hasta la actualidad se discrimina a las personas VIH positivo, que incluso, bueno, con el avance de los años poco a poco se ha descartado, se ha mitigado, pero hasta ahora existe. Así que voy a detallarles a continuación cuáles son las acciones o actividades en las cuales usted no va a tener esa probabilidad o riesgo de contagiarse de VIH. Al momento de darse la mano, un abrazo, un beso o acariciarse, por compartir objetos como son un teléfono, el celular, cubiertos, ropa, alimentos y demás, a través de lágrimas, sudor, saliva, estornudos, por compartir duchas, lavabos, piscinas, instalaciones deportivas, saunas, lugares de trabajo, colegios y establecimientos públicos, a través de mosquitos. Miren, también se tiene este mito que si un mosquito le picó, usted está dentro del ambiente con una persona que contiene VIH dentro de su cuerpo y posterior a ello usted se encuentra con una picazón del mosquito, se va a alarmar porque le contagió. No, el mosquito no va a llevar el virus como tal de persona a persona. Miren, e incluso en ciertos países en donde todo este proceso es controlado, existe la donación y recibimiento de sangre. Acá, sobre todo me quería especificar durante el contacto a nivel bucal o sobre todo por saliva. Aquí se puede detallar también algo importante, en donde es probable que en cierto instante tal vez usted se pueda alarmar por el hecho de que si es que yo tengo una llaga y esa persona también tiene una llaga y hay el compartimiento de sangre, ahí sí, por lógicas razones, existió ese cruce de fluido o de sangre principalmente y podríamos tener cierto riesgo. Y es por ello que es lo principal, por favor, esto sí, que nosotros no estemos esperanzados de otras personas a ver si nos contagiamos o no. Es nuestra responsabilidad, como había mencionado, realizarnos la prueba al menos una vez al año. Así que si usted atravesó este tipo de situación y tiene la duda que si tuvo contacto de fluido salival o tal vez tuvo un beso con una persona contagiada de VIH, pues realícese la prueba. Ese es el mejor camino. Perfecto. Así que por todo lo demás que hemos revisado, que incluso, miren, a nivel educativo, sobre todo en escuelas, colegios, universidades, hace décadas atrás o años atrás, ¿qué es lo que sucedía? La discriminación era abundante, que incluso las personas contagiadas de VIH llegaban a suicidarse o incluso no lo manifestaban, no querían avisar porque ya sabían a lo que se sometían, al hecho que les discriminen totalmente y les hagan un lado de cualquier tipo de actividad. Perfecto. Así que siempre recuerde, por favor, ante la duda, hágase la prueba de VIH.
Muy bien, con ello concluimos este tema como tal y vamos al siguiente, denominado como salud sexual y reproductiva. ¿A qué se somete esto? A la posibilidad de tener una vida como tal o sexualidad responsable, satisfactoria y segura, y con ello va de la mano la libertad de decisión si es que yo deseo tener hijos o no. Perfecto. Y con ello, si nos ligamos directamente a la palabra salud, es el hecho de tener un complemento de bienestar físico combinado con lo mental y lo social, y no simplemente a la ausencia de enfermedades o dolencias. Perfecto, porque nosotros simplemente catalogamos como el hecho de que, ay, estoy enfermo porque me duele algo. Perfecto, pero en realidad la salud va ligada con la prevención y quiere decir que usted en su totalidad y en combinación con los tres factores físico, mental y social esté plenamente saludable y no simplemente al hecho de que usted sienta cualquier tipo de dolencia. No significa simplemente eso, sino la combinación de estos tres factores. Perfecto. Y de igual manera también va de la mano con el sistema reproductivo, funciones, procesos y demás que vamos a ver a continuación. Pero ¿cuáles van a ser los parámetros para una buena salud sexual y reproductiva? Tenemos tres específicamente, como es la capacidad, seguridad y logros. Dentro de la capacidad, ¿capacidad para qué? Para disfrutar plenamente mi sexualidad, tener la habilidad para reproducirme, es decir, incluso aquí va ligado a lo médico, que yo no tenga o no padezca algún tipo de enfermedad que me prohíba tener hijos. También habilidad para regular su fecundidad, es decir, que usted decide cada cuánto tener hijos. Seguridad, el siguiente parámetro, vida sexual sin riesgos. Y todo esto se asemeja, va de la mano con los métodos anticonceptivos. Recordemos que esto es muy necesario no simplemente para evitar la concepción, como la misma palabra lo menciona, sino también para evitar el contagio de cualquier tipo de ITS o infección de transmisión sexual. Recordemos de ello también. Y por último, el parámetro de logros. ¿Lograr qué? Reproducirme sanamente y un embarazo sin complicaciones. Para ello, a esto se someten diferentes determinantes, como son la constitución genética, es decir, que yo como madre no transmita algún tipo de característica o cualidad negativa al momento que nazca mi hijo. Es decir, que si hay algún tipo de dificultad en la composición del ADN, esto genere tal vez una malformación genética en mi bebé. Entonces, todo ello yo debo considerarlo también como prevención. Condiciones socioeconómicas, es decir, que usted esté plenamente preparado y estable a nivel social y económico, porque como sabemos, traer un bebé al mundo, un hijo al mundo, no es nada fácil. Tiene muchísimas necesidades para alimentarse, para vestirse, con el paso del tiempo, para educarse. Entonces, es ahí en donde debemos estar estables en todo tipo de aspecto. Comportamiento personal, las actitudes, valores, principios que tenga tanto la madre como el padre, si es que deciden traer un hijo al mundo. Accesos a servicios de salud, que si usted requiere como tal tener un bebé o a su vez no tenerlo, ¿qué quiere decir? Que tenga facilidad de accesibilidad, ya sea en el ámbito de salud pública o en el ámbito de salud privada, aunque la prioridad sería el hecho de dirigirnos siempre al aspecto de salud pública, porque nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho pleno de acceder y que el servicio sea eficaz. Perfecto. Así que si usted no desea tener hijos, pues asistir incluso a un centro de salud en donde se realizan charlas de prevención, se otorgan, e incluso ustedes deben saberlo, preservativos gratuitos, o a su vez, si no decide como tal traer hijos al mundo, también que realizarse la prueba de VIH, que fue lo que mencionamos en el tema anterior. Y por lo contrario, si es que desea usted traer hijos al mundo, pues iniciar con la planificación
familiar, porque no hay nada más bonito que traer al mundo un hijo plenamente deseado, ¿correcto? Y es ahí en donde nos introducimos netamente a este tema bastante interesante e importante como es la planificación familiar. Es decir, ¿cómo voy a traer a mi hijo al mundo? ¿Estoy preparado? ¿Tengo las posibilidades sociales y económicas? ¿Cuántos hijos? ¿Con qué regularidad? Es decir, después de 2 años voy a tener otro hijo, después de 3, 4, 5, todo eso ya es una decisión en conjunto, es decir, una decisión en pareja. ¿Perfecto? Y es por ello que miren, el primer aspecto o parámetro, aquí lo tenemos, decisión conjunta de la pareja. Es decir, que todo tipo de decisión, como la misma palabra lo menciona, que usted tome con su pareja, exista un acuerdo mutuo, porque al momento que su pareja no tenga el acuerdo con usted, ¿qué es lo que va a suceder? Tal vez peleas, malentendimiento, y con ello, si es que usted, un ejemplo sencillo, no desea tener hijos dentro del año de que posterior tal vez se hayan casado, pero su pareja ya desea tenerlo de manera inmediata, es ahí en donde créanme que por ese simple aspecto se pueden generar peleas diarias, peleas consecutivas y que el matrimonio posterior al tiempo tal vez se considere como el hecho de una separación. Es así que la planificación familiar es muy importante, que las decisiones vayan de la mano y que los acuerdos sean mutuos como pareja. Iniciar el proceso reproductivo. ¿Cómo? Con análisis previos, si es que usted, como ya lo habíamos mencionado, tiene la posibilidad económica, sobre todo, ahí voy a tener también la tranquilidad, ¿verdad? Que si no me atendieron en el aspecto de salud pública, que muchas de las veces puede suceder, yo tranquilamente, con posibilidad económica, tal vez pueda acceder a lo privado y con ello inicie mi proceso de reproducción, es decir, análisis de mi cuerpo, incluso completo, de todos mis órganos, incluso del ambiente reproductivo, de mis órganos reproductivos como tal, yo tenga la plena seguridad que no voy a tener ningún tipo de dificultad en el desarrollo de mi embarazo o en el desarrollo del periodo de gestación. Perfecto. Todo se somete, como ya observamos durante esta charla, todo se somete a la prevención. El número de embarazos, como ya lo mencionamos, si en conjunto con su pareja usted decidió tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pues eso ya va a ser una decisión conjunta, un acuerdo en el cual los dos estuvieron como tal plenamente de acuerdo, como la misma palabra lo menciona, a tener un número específico. Si es que usted decidió 2 hijos, de acuerdo. 3 hijos, muy bien. Todo depende del entorno y de diferentes factores que ustedes tengan alrededor como pareja o tal vez ya como matrimonio. Y por último, tenemos intervalos entre embarazos, es decir, la regularidad. ¿Cada cuánto voy a tener otro hijo? Tuve el primero. Muy bien, perfecto. Pero después, en decisión con mi pareja, ¿después de cuánto tiempo lo vamos a tener? ¿Después de 3 años? ¿Después de 4 años? ¿Después de 5 años? Eso ya va a ser una decisión propia en conjunto con su pareja. ¿Listo? A ello también podemos mencionar las estrategias de planificación familiar y tenemos dos principales como son las procreativas y las antirreproductivas. Procreativas, ¿qué quiere decir? Que usted con su pareja está de acuerdo en traer hijos al mundo y a esto se somete ¿qué? O bajo qué rangos usted va a tener una estrategia familiar procreativa. Frecuencia coital. Es decir, cada cuánto va a mantener relaciones sexuales, si es que es con mayor repetición, lógicamente la probabilidad del embarazo va a ser mucho mayor. Coito en periodo fértil sería lo más óptimo, ¿no? Para que usted traiga hijos al mundo, consulta preconcepcional, siempre por favor con un profesional, es decir, que le realicen los chequeos médicos y análisis necesarios para saber que usted, como mujer específicamente, esté en las condiciones óptimas para quedar embarazada. Perfecto. Tratamiento de infertilidad. Si es que usted tiene sospecha en la cual tiene una
correcta frecuencia coital, es decir, que mantiene relaciones sexuales con su pareja de manera frecuente o de manera repetitiva, pero están con la sorpresa o con la idea, con la alarma de que no conciben. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no solo la mujer, sino también el hombre, es decir, una de las dos personas dentro del vínculo amoroso o de la pareja pueda tener o ser infértil. Perfecto, entonces todo ello se debe realizar con chequeos médicos previos, con análisis previos. Y por último tenemos el tratamiento de pérdida gestacional recurrente. Tal vez ustedes han atravesado por esto y es bastante lamentable porque muchas mujeres en realidad han intentado paulatinamente quedar embarazadas, pero una vez que lo logran, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que la pérdida sea bastante recurrente. Perfecto. O el aborto espontáneo se denomina esto. Y no quiere decir que usted decidió no tener el hijo y recurrió al aborto. No, sino que un aborto espontáneo se denomina al hecho de que sea involuntario, que usted desconoce las causas y no sabe por qué. Si ya quedó embarazada, muy bien, estaba alegre con su pareja, pero posterior tal vez a días o incluso tal vez a un mes, 2 meses, ¿qué es lo que sucede? Un aborto espontáneo, es decir, que perdió el hijo y con ello pues viene la alarma y usted deberá hacer un tratamiento con respecto a esta situación alarmante. ¿Por qué? Porque probablemente lo más usual podría mencionarles que dentro de las pacientes puede que existe el síndrome de ovario poliquístico, en donde este quiste no permite como tal que se desarrolle el bebé en el interior. Perfecto, entonces también deberá realizarse un tratamiento para evitar este tipo de situación considerada como pérdida gestacional recurrente. Perfecto. Y por último tenemos la estrategia antirreproductiva, es decir, que usted en conjunto con su pareja decidió no tener hijos. Muy bien, hasta que ustedes también en conjunto lo decidan posterior, ya sea a varios meses tal vez o incluso a varios años. Muy bien, ya ello, nos enfocamos directamente a cómo lograr una antirreproducción a través de los métodos anticonceptivos. Perfecto, en donde tenemos en realidad 4 tipos de métodos anticonceptivos, como son los naturales, de barrera, químicos y hormonales, y por último los definitivos o quirúrgicos. Vamos a desarrollar o enfocarnos a los naturales, que desde ya les puedo mencionar que no son los más recomendables. Perfecto. En primer lugar, tenemos la temperatura basal. ¿De qué se trata esto? De que se haga un control como tal de la temperatura a nivel de nuestro periodo o ciclo menstrual. Es decir, que usted con el paso de los días, ¿qué es lo que va a realizar? La toma de temperatura todos los días y a la misma hora para ver cómo evoluciona su cuerpo. Y con ello se suele mencionar que al momento que existe la ovulación, ¿qué es lo que pasa? La temperatura se eleva y con la ausencia de esta ovulación, la temperatura baja. Entonces, mediante esto se va a tener un control en el cual usted determine llevar a cabo este método anticonceptivo. Pero imagínese que por ciertos factores, tal vez por una enfermedad o incluso por toma de medicamentos, su temperatura en realidad varíe y no se encuentre tal vez en el periodo de ovulación y la temperatura está baja. Entonces, esto no sería lo más común, ¿verdad? Así que en aquellas personas en donde la temperatura varía por diferentes factores, ya sea el ambiente en donde se encuentra, tal vez la toma de medicamentos o si usted incluso no se ha enterado que tiene una enfermedad, pues este no es el método adecuado para usted. Muy bien, tenemos también la menorrea durante la lactancia o también conocido como el método MELA. ¿Qué quiere decir? La ausencia de menstruación al momento que la mamita esté en el periodo de lactancia. Específicamente esto dentro de los 6 primeros meses. De manera exclusiva se determina este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que durante la succión o periodo de lactancia, mediante la succión del pezón por parte del bebé, ¿qué es lo que va a suceder? Existe la ausencia
de la ovulación también, porque se producen como tal sustancias como la prolactina y oxitocina, y estas sustancias lógicamente van a inhibir la ovulación, ¿correcto? Y por último tenemos el método de ovulación o también conocido como el método Billings o método del moco cervical, en el cual usted va a observar o incluso va a palpar la consistencia del moco cervical o de este fluido que emanamos las mujeres específicamente, en donde observe, si es que usted se encuentra en un periodo infértil, el moco cervical va a ser escaso, correcto, pero por lo contrario, si es que usted se encuentra en un periodo fértil, bastante fértil, ¿qué es lo que va a suceder? Observe por favor la consistencia. Es muy abundante y sobre todo elástica, tal cual como si fuera una clara de huevo. Perfecto. Muy bien, continuamos. Los métodos anticonceptivos de barrera. Como la misma palabra lo mencione, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que los espermatozoides no van a tener paso o se bloquean al momento que se están dirigiendo a fecundarse con el óvulo. Perfecto. Dentro de esto tenemos preservativo femenino y masculino o lo que conocemos como condón masculino y condón femenino. El conocido diafragma o también se conoce como sombrero. ¿Qué sucede con esto? Se incrusta o se coloca en el interior del canal vaginal y con ello se bloquea el paso de los espermatozoides hacia los óvulos. Muy bien. Y por último, el dispositivo intrauterino, también conocido como DIU, que como la misma palabra lo menciona, se coloca en el interior del útero. Perfecto. Continuamos. Anticonceptivos químicos y hormonales. Aquí podemos mencionar algunos como los espermicidas, que en pocas palabras el espermicida lo que va a hacer es atacar o matar a los espermatozoides. Las píldoras y los parches, ¿qué es lo que van a hacer? Liberar hormonas para evitar ¿qué? Para evitar la concepción. Perfecto. Y por último tenemos los definitivos o quirúrgicos. Es decir, que si usted en conjunto con su pareja decidieron no ser padres, ¿qué es lo que pueden realizar? ¿O por qué pueden optar al momento de tomar esta decisión definitiva? Por la ligadura de trompas a nivel de la mujer o por la vasectomía a nivel de los hombres. Perfecto. Muy bien. Con ello concluimos la capacitación. Como siempre, para mí es un placer compartir con ustedes este tipo de charlas. Espero que todo lo que hayan aprendido lo difundan en todo momento, sobre todo en todo lugar o a cualquier persona que no esté simplemente ligada con el aspecto de salud, porque muchas de las veces creemos que este tipo de temas simplemente deben saber los doctores, tal vez, o simplemente las enfermeras, los paramédicos, porque ellos son los que nos van a tratar las enfermedades. Pero observemos, no simplemente nosotros hemos hablado aquí del VIH o del SIDA, sino también de salud sexual y reproductiva, que como les dije, no se liga directamente al aspecto médico, sino también al ambiente educativo y al ambiente social. Como ustedes saben, e incluso los adolescentes muchas de las veces tienen ese miedo de hablar con sus padres y compartir tal vez si es que ya tuvieron la experiencia de mantener su primera relación sexual. Así que es por eso que este tipo de charlas son sumamente importantes y ustedes pueden compartirlas con sus hijos adolescentes si es que así lo desean, con sus familiares, con sus conocidos, incluso sus compañeros de trabajo, porque como lo había mencionado, también es un tema a nivel social. Con ello concluimos. Espero reencontrarme con ustedes en una próxima oportunidad. Éxitos.